Hoy en Literatura para Oír, el crítico insobornable, Philip Roth, In Memoriam. Philip Roth, uno de los autores más importantes de la literatura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, falleció el martes 22 de mayo de 2018 a los 85 años. Nacido el 19 de marzo de 1933 en Newark, New Jersey, hijo de un matrimonio de descendientes de emigrantes, judíos, polaco-ucranianos, y criado en el barrio de clase media, Philip Milton Roth, eterno candidato al premio Nobel que nunca llegó a serle otorgado, recibió otros de los premios más importantes, como 2 National Book Awards, 2 National Book Critics, 3 PEN Faulkner Awards, un Pulitzer, el Príncipe de Asturias en 2012 y un Man Booker International. Ejerció la docencia en varias universidades de los Estados Unidos y también el periodismo. Tras publicar 31 obras a lo largo de su carrera, tomó la decisión de dejar la escritura en 2012, cerrando una trayectoria magistral que arrancó con la publicación en 1959, cuando tenía 26 años, de Adiós, Colón, que fue la primera de sus obras llevada al cine, tras lo que dejó unos 30 libros más. Sus personajes, especies de alter egos exploratorios, padecen e ironizan sobre un mundo americano, sus vilezas y frustraciones, su puritanismo y su sueño utópico ya agrietado e inalcanzable. De su novela La Mancha Humana, estas páginas. Corría el verano de 1998 cuando mi vecino Coleman Silk, quien antes de retirarse 2 años atrás fue profesor de lenguas clásicas en la cercana Universidad de Athena durante 20 y tantos años, y a lo largo de 16 de ellos actuó también como decano de la facultad, me dijo confidencialmente que a los 71 años de edad tenía relaciones sexuales con una mujer de la limpieza que contaba 34 y trabajaba en la universidad. 2 veces a la semana la mujer limpiaba también la oficina de correo rural, una pequeña cabaña de grises tablas de chilla que evocaba el refugio de una familia Oki, como se conoce a los trabajadores agrícolas migratorios. Procedente de la región seca del sudeste, allá por los años 30, y que, solitaria y con aspecto de abandono frente a la gasolinera y la única tienda del pueblo, exhibe la bandera norteamericana en el cruce de las 2 carreteras que constituye el centro comercial de esta localidad en la ladera de una montaña. Un día, a última hora, minutos antes del cierre, cuando fue en busca del correo, Coleman vio por primera vez a la mujer, alta, delgada, angulosa, el cabello rubio grisáceo recogido en una cola de caballo y los rasgos bien marcados y severos que suele asociarse a las amas de casa, dominadas por la iglesia y muy trabajadoras que sufrieron las duras condiciones de vida en los comienzos de Nueva Inglaterra. Severas mujeres de colonos aprisionadas por la moralidad imperante y sumisas a ella. Se llamaba Faunia Farley, y por mucho que hubiera sufrido, lo mantenía oculto tras una de esas caras huesudas e inexpresivas que, por otro lado, no esconden nada y revelan una soledad inmensa. Faunia ocupaba un cuarto en una granja lechera donde ayudaba al ordeño al fin de pagar el alquiler. Había estudiado 2 cursos de enseñanza media superior. El verano en que Coleman me hizo esa confidencia sobre Faunia Farley y el secreto de los 2 fue apropiadamente el verano en que salió a la luz el secreto de Bill Clinton, con todos sus humillantes detalles, cada detalle natural, la naturalidad al igual que la humillación, exudados por la causticidad de los datos concretos. No habíamos vivido una temporada semejante desde la época en que alguien tropezó con la nueva Miss América desnuda en un viejo número de Penthouse, unas fotos en las que posaba con elegancia, de rodillas o tendida boca arriba, y que obligaron a la avergonzada joven a devolver la corona y seguir su camino, que era el de convertirse en una famosa estrella pop. El verano del 98 en Nueva Inglaterra fue exquisito, cálido y brillante, y en cuanto a la liga de béisbol, el verano del mítico combate entre un dios blanco y un dios moreno del béisbol.
Mientras que de un extremo al otro de Norteamérica se desataba una orgía de religiosidad y de pureza cuando al terrorismo, que había sustituido al comunismo como la amenaza predominante para la seguridad del país, le sucedió lo de un presidente de edad mediana, viril y de aspecto juvenil, y una empleada de 21 años, temeraria y prendada de él, que se comportaron en el despacho oval como dos adolescentes en un aparcamiento e hicieron que reviviera la pasión general más antigua de Estados Unidos e históricamente tal vez su placer más traicionero y subversivo, el éxtasis de la mojigatería. En el Congreso, en la prensa y en las cadenas de televisión, los pelmazos virtuosos que actúan para impresionar al público, locos por culpabilizar, deplorar y castigar, estaban en todas partes moralizando a más no poder. Todos ellos con un frenesí calculado de lo que Hawthorne, quien en la década de 1860 vivió a pocos kilómetros de donde yo habito, identificó en el incipiente país de antaño como el espíritu persecutorio. Todos ellos ansiosos por llevar a cabo los severos rituales de la purificación que eliminarían la turgencia de la división ejecutiva, allanando así el camino para que la hijita de 10 años del senador Lieberman pudiera ver de nuevo la televisión en compañía de su azorado papá. No, si no habéis vivido en 1998, no sabéis lo que es la gasmonería. William Buckley, que colabora simultáneamente en una serie de periódicos conservadores, escribió: cuando Abelardo lo hizo, era posible impedir que volviera a suceder, dando a entender que la fechoría del presidente, lo que Buckley denominó en otro lugar la carnalidad incontinente de Clinton, no se remediaba como era debido con algo tan incruento como un proceso de incapacitación, sino más bien mediante el castigo que en el siglo XII impusieron al canónigo Abelardo los cómplices que blandían cuchillos del colega eclesiástico de Abelardo, el canónigo Fulbert, porque aquel había seducido a la sobrina de éste, la Virgen Eloísa, casándose en secreto con ella. Al contrario que la fatua de Khomeini, que condenaba a muerte a Salman Rushdie, el nostálgico anhelo de Buckley de castigar por medio de la castración no comportaba ningún incentivo económico para cualquier posible perpetrador. Sin embargo, lo impulsaba un espíritu tan riguroso como el del ayatolá, y en nombre de unos ideales no menos exaltados. Fue el verano en que la náusea retornó a Estados Unidos, en que la broma no cesaba como tampoco la especulación, la teorización y la hipérbole, en que la obligación moral de explicar a los hijos cómo es la vida de los adultos quedó abolida y se prefirió mantener en ellos todas las ilusiones que se hacen sobre la vida adulta, en que la insignificancia de la gente fue aplastante, en que hubo algún demonio suelto en el país y en ambos lados la gente se preguntaba: ¿por qué nos hemos vuelto tan locos? En que hombres y mujeres por igual al despertar por la mañana descubrían que por la noche, durante el sueño que los transportaba más allá de la envidia o el odio, habían soñado con el descaro de Bill Clinton. Yo mismo soñé con una pancarta gigantesca, dadaísta, como una envoltura del artista Cristo desde un extremo al otro de la Casa Blanca, con la inspiración: aquí vive un ser humano. Fue el verano en que por enésima vez la confusión, el pandemonium y el lío se revelaron más sutiles que la ideología de tal y la moralidad de cual. Fue el verano en que un presidente estuvo en la mente de todo el mundo y la vida, con toda su desvergonzada impureza, confundió una vez más a Norteamérica. Algún que otro sábado, Coleman Silk me llamaba por teléfono al lado de la montaña en que resido y me invitaba a ir a su casa, después de cenar, para escuchar música, jugar al gin rummy por 1 centavo el punto o pasar un par de horas en su sala de estar, tomando coñac y ayudándole a superar la que siempre era para él la peor noche de la semana. En el verano de 1998 llevaba casi 2 años viviendo allí en solitario, en la grande y vieja casa de tablas de Chilla, donde había criado 4 hijos, con Iris, su mujer, solitario desde que ella sufrió una apoplejía que le produjo la muerte fulminante. En una época en la que él se enfrentaba a la universidad por una acusación de racismo que habían presentado 2 de sus alumnos. Por entonces, Coleman había pasado en Atena la mayor parte de su vida académica. Era un hombre seductor, sociable, de ingenio agudo,
Con algo de guerrero y de hombre de ciudad que sabe aplicar su astucia al medio rural, en absoluto el prototípico profesor pedantesco de latín y griego, como lo demuestra el Club de Conversación Latina y Griega que creó heréticamente cuando era un joven docente. Su venerable curso general de literatura griega antigua traducida, conocido como DHM, siglas de Dioses, Héroes y Mitos, gozaba de popularidad entre los estudiantes precisamente por lo que había de directo, franco, enérgico y nada académico en la conducta del profesor. ¿Sabes cómo empieza la literatura europea?, preguntaba tras haber pasado lista el primer día de clase. Con una riña. Toda la literatura europea surge de una pelea. Y entonces tomaba su ejemplar de la Ilíada y leía a la clase las primeras frases. Canta diosa, del Peleida Aquiles la aciaga cólera, desde que una querella hubo de desunir a Agamenón, rey de los hombres, y al divino Aquiles. ¿Y por qué se pelean esos dos violentos y poderosos personajes? Es algo tan básico como un altercado en un bar. Se pelean por una mujer, una muchacha en realidad. Una chica robada a su padre, raptada durante una guerra. Ahora bien, Agamenón prefiere mucho más a esta muchacha que a Clitemnestra, su esposa. Clitemnestra no está tan bien como ella. Dice, ni por su rostro ni por su figura. Esto expresa con suficiente franqueza por qué no quiere devolverla, ¿verdad? Cuando Aquiles exige a Agamenón que devuelva a la muchacha a su padre, a fin de aplacar a Apolo, el dios que está violentamente airado por las circunstancias que rodean al rapto, Agamenón se niega. Solo accederá si Aquiles le da su cautiva a cambio. De este modo vuelve a inflamar la cólera de Aquiles. Excitable Aquiles, el más irascible de los hombres violentos y explosivos que cualquier escritor haya tenido jamás el placer de retratar. Sobre todo en lo que respecta a su prestigio y su apetito, la máquina de matar más hipersensible en la historia de la guerra. El famoso Aquiles, ofendido y enemistado por el menosprecio de que es objeto su honor. El grande y heroico Aquiles que, mediante la fuerza de su furor al ser insultado, el insulto de no lograr que le entreguen a la muchacha, se aísla, se coloca en una posición desafiante al margen de la misma sociedad de la que es glorioso protector y que tiene una enorme necesidad de él. Una pelea, pues, una brutal pelea por una joven, por su cuerpo juvenil y las delicias de la rapacidad sexual, ahí, para bien o para mal, es donde comienza la gran literatura imaginativa de Europa. Y ese es el motivo de que cerca de 3000 años después, hoy, vayamos a empezar por ahí. Cuando le contrataron, Colman era uno de los pocos judíos pertenecientes a la Facultad de Athena, y tal vez uno de los primeros judíos a los que se permitió enseñar en un departamento de lenguas clásicas en cualquier lugar de Estados Unidos. Pocos años antes, el único judío había sido E.I. Lonoff, el escritor de relatos breves casi olvidado a quien, cuando yo mismo era un aprendiz que acababa de publicar, que tenía problemas y buscaba ansiosamente el espaldarazo de un maestro, efectué una memorable visita. Durante los años 80 y parte de los 90, Colman fue también el primer y único judío que actuó en Athena como decano de la facultad. Entonces, en 1995, tras retirarse como decano a fin de completar su carrera en el aula, volvió a dar 2 de sus cursos bajo la tutela del programa combinado de lenguas y literatura que había absorbido al departamento de clásicas y que estaba dirigido por la profesora Delphine Rooks. En calidad de decano y con el pleno apoyo de un nuevo y ambicioso presidente, Colman se había hecho cargo de una universidad anticuada, apartada y soñolienta, y no sin hacer uso de una fuerza arrolladora, había puesto fin al estado de cosas en el que el centro docente era una posesión de terratenientes, estimulando de una manera agresiva a la gente inútil entre la vieja guardia de la facultad a pedir la jubilación anticipada, reclutando jóvenes y ambiciosos profesores auxiliares y revolucionando los planes de estudios. Podemos tener la certeza casi absoluta de que si se hubiera retirado sin incidentes, a su debido tiempo, no habría faltado el volumen de artículos laudatorios redactados por sus colegas. Se habría instituido el ciclo de conferencias Colman Silk, así como una cátedra de estudios clásicos que habría llevado su nombre y tal vez, dada la importancia que él había tenido en la rehabilitación del centro en el siglo XX,
Tras su muerte, el edificio de Humanidades, o incluso el edificio norte, que era el lugar más destacado de la universidad, habría sido bautizado de nuevo con su nombre. Ya haría largo tiempo que en el pequeño mundo académico, donde había vivido la mayor parte de su vida, habrían cesado las inquinas hacia él, las controversias e incluso los temores, y en cambio habría sido glorificado para siempre. Hacia la mitad de su segundo semestre como profesor permanente, Coleman pronunció el par de palabras fatídicas que le harían cortar voluntariamente todos sus vínculos con la universidad, las dos palabras fatídicas entre los muchos millones que había pronunciado en sus años de enseñanza y administración en Atina, y la palabra que, tal como Coleman entendía las cosas, causó la muerte de su esposa. 14 eran los alumnos de la clase y Coleman había pasado lista al comienzo de las primeras lecciones a fin de aprenderse sus nombres. Puesto que en la quinta semana del semestre aún había 2 nombres a los que nadie respondía, a la sexta semana Coleman preguntó al inicio de la clase: ¿conoce a alguien a estos alumnos? ¿Tienen existencia sólida o se han hecho negro humo? Al cabo de unas horas se sorprendió al ser llamado por su sucesor, el nuevo decano de la facultad, para comunicarle la acusación de racismo efectuada contra él por uno de los 2 alumnos que no asistían a clase, el cual resultó ser de raza negra, y pese a estar ausente, se había enterado enseguida de la expresión con la que el profesor había planteado públicamente el problema de su ausencia. Me refería a su carácter posiblemente vaporoso, le dijo Coleman al decano. ¿No le parece a usted evidente? Esos 2 alumnos no han asistido a una sola clase, y lo único que sabía de ellos era que no estaban presentes. Utilicé la expresión corriente hacerse humo, en el sentido de desaparecer, desvanecerse, y si añadí lo de negro, fue sin ninguna intención. Por último, de Elegía, otras páginas llenas de recuerdos y de adioses en este nuestro homenaje a Philip Roth. Alrededor de la tumba, en el ruinoso cementerio, estaban algunos de los antiguos colegas publicitarios de Nueva York, que recordaron su energía y su originalidad y le dijeron a su hija, Nancy, que trabajar con él había sido un gran placer. Varios de los presentes habían viajado desde Starfish Beach, el complejo residencial para jubilados en la costa de Jersey, donde él había vivido desde la festividad de Acción de Gracias de 2001. Eran los ancianos a los que recientemente había dado clases de pintura. Y estaban sus 2 hijos, Randy y Lonnie, hombres de mediana edad nacidos de su turbulento primer matrimonio que, muy apegados a su madre, poco sabían de él que fuese digno de elogio y mucho de espantoso, y que habían acudido tan solo por sentido del deber. Su hermano mayor, Howie, y su cuñada habían viajado en avión desde California la noche anterior, y también estaba presente una de sus 3 ex esposas, la de en medio, la madre de Nancy, Phoebe, una mujer alta, muy delgada y canosa, cuyo brazo derecho le pendía flácido al costado. Cuando Nancy le preguntó si quería decir algo, Phoebe sacudió tímidamente la cabeza, pero de todos modos habló en bosqueda con cierta dificultad. Cuesta tanto de creer. Sigo pensando en él, nadando en la bahía. Eso es todo. Sigo viéndolo cruzando a nado la bahía. Y entonces le tocó el turno a Nancy, que se había encargado de organizar el funeral de su padre y había llamado por teléfono a los presentes, de modo que los deudos no se redujeron a su madre, ella misma, su hermano y su cuñada. Había una sola persona que no estaba allí porque la hubieran invitado, una mujer robusta, de cara agradable y redondeada y cabello pelirrojo teñido, que se había presentado en el cementerio diciendo ser Maureen,
la enfermera particular que cuidó de él años atrás, después de que le operasen del corazón. Howie la recordó y fue a darle un beso en la mejilla. «Empezaré por contarles algo de este cementerio», les dijo Nancy a los presentes, «porque he descubierto que el abuelo de mi padre, mi bisabuelo, no solo está enterrado en la zona más antigua, al lado de mi bisabuela, sino que fue uno de sus fundadores en 1888. La asociación que financió y levantó el cementerio estaba formada por las sociedades funerarias de organizaciones y congregaciones benéficas judías diseminadas por los condados de Union y Essex. Mi bisabuelo era el dueño de una pensión en Elizabeth que acogía sobre todo a inmigrantes recién llegados, y su bienestar le concernía más de lo que cabría pensar de un patrono. Por ello formó parte del grupo que compró el campo que había aquí, lo niveló y ajardinó, y por ello fue el primer presidente de la Junta del Cementerio. Entonces era relativamente joven, pero se encontraba en la plenitud de su vigor, y su nombre es el único que consta en el documento donde se especifica que el cementerio se destina a enterrar a los miembros fallecidos de acuerdo con la ley y el ritual judíos. Como es bien evidente, el mantenimiento de las parcelas individuales, de la valla y las puertas ya no es como debería ser. Algunos elementos se han estropeado y caído, las puertas están oxidadas, los cerrojos han desaparecido, ha habido vandalismo. Ahora este lugar se ha convertido en el trasero del aeropuerto y lo que se oye desde varios kilómetros de distancia es el estruendo constante de la autopista de Nueva Jersey. Por supuesto, primero pensé en los lugares realmente hermosos donde podría enterrar a mi padre, los lugares en los que él y mi madre nadaban juntos cuando eran jóvenes y los sitios de la costa donde a él le gustaba nadar. No obstante, pese a que ver el deterioro que nos rodea me rompe el corazón, como probablemente os sucede a vosotros, y tal vez incluso hace que os preguntéis por qué nos hemos reunido en un terreno tan marcado por el tiempo, quería que yaciera cerca de quienes le amaron y de los que descendía. Mi padre quería a sus padres y debía estar cerca de ellos. No deseaba que estuviera solo enterrado en cualquier parte. Guardó un momento de silencio para serenarse. Era una mujer de unos 35 años, de facciones delicadas y sencilla belleza, como la de su madre, y no imponía con su presencia, ni siquiera daba una impresión de valor, sino que parecía una abrumada chiquilla de 10 años. Se volvió hacia el ataúd, tomó un puñado de tierra y antes de dejarlo caer sobre la tapa, dijo quedamente, todavía con el aire de una muchacha perpleja: «Bueno, es todo. No podemos hacer nada más, papá». Entonces recordó la máxima estoica que su padre decía décadas atrás y se echó a llorar. «No se puede rehacer la realidad», le dijo. «Tómala como viene. No cedas terreno y tómala como viene». Hoy en Literatura para Oír, el crítico insobornable Philip Roth, en memoria, Estados Unidos.